Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Daniel Ortega y Nicolás Maduro afianzan sus relaciones en Cuba y apuestan por cooperación internacional pese al repudio de sus dictaduras. El mandatario sandinista llegó el viernes 15 de septiembre a Cuba para participar de la cumbre G77 y China que se desarrolló en ese país comunista. Pidió el cese de las sanciones a su gobierno. De esta forma, Ortega y Nicolás Maduro sostuvieron también un encuentro y acordaron plantearse estrategias para enfrentar a Estados Unidos, que mantiene sanciones contra los regímenes de Nicaragua y Venezuela por graves violaciones a los derechos humanos y abusos de corrupción. La cumbre del G77 más China reunió en Cuba a representantes de 134 países, la mayoría en vías de desarrollo. Les irrita que una nación como la República Popular China se acerque a los pueblos en África, en Asia, en América Latina, no para imponer condiciones, no para imponer sanciones, sino para contribuir al progreso y el bienestar de nuestros pueblos. Y nosotros tenemos ahí un aliado con una voluntad de cooperar, de solidaridad, que conociendo estos planteamientos, hemos escuchado al representante del presidente, sí. Bueno, aquí ahora es cómo convertir estos enunciados en acciones. Y el presidente de China reafirma su interés en fortalecer las relaciones con el régimen de Nicaragua en el marco de las fiestas patrias. Alta importancia concedió ayer domingo el presidente de China al desarrollo de las relaciones entre esta nación y Nicaragua y afirmó estar anuente a fortalecer las comunicaciones estratégicas para llevar incesantemente las relaciones bilaterales que fueron restablecidas en diciembre del 2021, después de que el país centroamericano cortara los lazos oficiales que mantenía con Taiwán, territorio cuya soberanía Pekín reclama, pese al disgusto de Estados Unidos por la fuerza que quiere poner el gigante asiático sobre la región. Y continuando con más informaciones, le llueven críticas a la presidenta de Honduras por denunciar el falso bloqueo económico en Nicaragua. Xiomara Castro, mandataria hondureña, intentó congraciarse con sus aliados de Nicaragua y Venezuela para exigir durante su participación en el grupo de los 77 más China que se llevó a cabo en Cuba el fin del supuesto bloqueo económico a estos países. Que los países miembros del G77 más China nos comprometamos a rechazar y no cumplir con medidas coercitivas, con sanciones o bloqueos contra nuestros países miembros. Denunciamos enérgicamente el injusto bloqueo contra Venezuela y Nicaragua, dijo la mandataria este fin de semana. En ese sentido, la escritora Yoconda Belli recalcó que no es cierto que haya bloqueos sobre Nicaragua, porque el principal socio comercial es Estados Unidos. Asimismo, sostuvo que la economía también la sostienen millones de dólares de las remesas familiares del 10% de la población que ha salido del país por la represión. Ortega no es víctima, es agresor, puntualizó Belli, a quien recientemente se le ha confiscado su propiedad en Managua, después de sufrir el despojo de su nacionalidad por parte del régimen Ortega Murillo. Que los países miembros del G77 más China nos comprometamos a rechazar y no cumplir con medidas coercitivas como sanciones o bloqueos contra nuestros países miembros. Denunciamos enérgicamente el injusto bloqueo contra Venezuela y Nicaragua. Cuarto, establecer un compromiso permanente de no hacer la guerra y desarrollar mecanismos fuertes de negociación
y debate para la resolución de nuestros conflictos. En el caso concreto del rechazo a los bloqueos y a las sanciones, eso es válido en términos generales, pero a veces no es válido en la forma como se expresan. Es decir, no se puede hablar de un bloqueo a Nicaragua que no existe en la realidad. Existen sanciones contra algunos funcionarios de Nicaragua por parte de los Estados Unidos, pero son sanciones que son dirigidos contra altos funcionarios del gobierno y que pueden en ese ejercicio de sanciones tener licencias, con lo cual el mismo gobierno de los Estados Unidos autoriza el ejercicio de derechos o libertades o eliminar esas licencias transitoriamente, como sucede también en el caso de Venezuela. Si hay un bloqueo que es criminal e infame, es el bloqueo contra Cuba, que todavía está, pero contra Nicaragua y Venezuela, en la forma que se expresó la presidenta de Honduras, me parece que no es. Y cambiamos totalmente de temas. La frontera entre México y Estados Unidos es una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Los detalles a continuación. Cientos de personas pierden la vida intentando cruzar peligrosamente el desierto y el río Bravo, la mayoría con la intención de empezar desde cero, construir una nueva vida lejos de la violencia, el desempleo o conflictos bélicos, sin prever que estarían cruzando una de las rutas más mortíferas del mundo. Entre muchos de los muertos figuran niños y niñas que acompañan a sus padres en esta travesía mortal sin retorno. La Organización Internacional para las Migraciones documentó 686 muertes y desapariciones de migrantes en la frontera el año pasado, pero es probable que el cómputo real sea mayor por la falta de datos. Peor, según la organización de Texas Nicaragua Community, más de 30 nicaragüenses han muerto en su viaje hacia Estados Unidos. Lamentablemente, algunos cadáveres nunca se encuentran y el luto invade a sus familias para toda la vida. Y en este momento hacemos un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Darío Medios y Radio Darío les estaré hablando de una tragedia por la irresponsabilidad de las autoridades en el boxeo aficionado nicaragüense. El boxeador Jeffrey Guevara se desvaneció después de recibir un golpe ilegal y lo sacaron después de 10 minutos en una mesa plegable, sin ninguna ambulancia y sin ninguna atención. Este muchacho jugaron con su vida. Ya han recibido 2 sustos, ya han fallecido 2 boxeadores profesionales en el país y siguen con lo mismo sin dar la debida atención y sin cumplir el reglamento para la actividad del boxeo. Un deporte rudo, un ajedrez el que se está jugando. Un golpe puede terminar la vida de un boxeador y allá en Nicaragua pues se olvidan de cosas tan elementales como es la asistencia médica. 2 boxeadores son los que ya han fallecido. También les estaremos comentando del aterrizaje a AAA del ribense Carlos Rodríguez en la organización de los Cerveceros de Milwaukee, que si Erasmo estará o no en la postemporada con el equipo de Tampa. Además, el alboroto que provocó Cristiano Ronaldo a su llegada a Irán, en donde estará jugando con el equipo Al Nassr en la llamada Champions League asiática. Allá está Cristiano Ronaldo y parece que todo Irán se dejó ir para conocerlo desde el propio aeropuerto. Todo eso se los estaremos comentando. Iris, adelante, gracias. Muchísimas gracias, Miguel, y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. En su homilía dominical, Monseñor Silvio Báez aseguró que perdonar no es favorecer a la impunidad, tras considerar que los delitos cometidos por los verdugos y opresores deben de ser llevados a los tribunales correspondientes. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, aseguró este domingo que los crímenes cometidos por los opresores y verdugos deben de ser llevados ante los tribunales y los responsables deben de enfrentar las consecuencias por sus acciones. El mensaje del obispo llega la misma semana en que un grupo de expertos de la ONU reafirmó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos y la Iglesia Católica se ha convertido en objeto de estas acciones represivas. Báez centró su mensaje
mensaje para hablar de la importancia del perdón, pero advirtió que cuando hablamos de perdón no estamos negando la justicia ni favoreciendo de impunidad en la sociedad, ni estamos diciendo que hay que olvidar el sufrimiento de las víctimas y pasar página. A veces decimos, es que no puedo olvidar. ¿Cómo voy a olvidar? Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar, pero recordar de otra manera, sin rencor, odio y venganza. Perdonar tampoco es ignorar el mal, negar la justicia o permanecer pasivos ante el daño recibido. Perdonar es no resignarnos a que el pecado, la injusticia y el mal tengan la última palabra en la vida y en la historia.